la televisión, a través de los diferentes medios, de las redes sociales, a influir tanto en la opinión pública. Hoy mismo, por ejemplo, salía en los periódicos que el 85% de la población, sobre todo en los países del sur de Europa, están enormemente preocupados por el cambio climático, pero hay otra serie de elementos, otra serie de factores que también están afectando al conjunto del planeta y que lógicamente van a afectar a la humanidad. Se ha hablado, y por eso lo hemos utilizado en el título, y se está hablando cada vez más, del antropoceno. Antropoceno es una palabra de la cual habló hace unos 20 años un físico atmosférico que se llama Paul Kratzer, y esa palabra recoge dos palabras griegas, anthropos por un lado, y la otra es kainos, reciente, que significa, digamos, época reciente, la época de los humanos. Esa palabra, curiosamente, ha tenido una gran repercusión, ha sido aceptada en muchos medios y con ella se está, digamos, intentando usarla como paraguas para entender no solamente la cuestión del cambio climático, es decir, ese aumento global de la temperatura en todo el planeta, que no quiere decir que en algunas zonas del planeta, en vez de haber un aumento de temperatura, puede haber una bajada, sino que dentro de ese antropoceno se pueden insertar otros tipos de problemas ambientales, de otro tipo de retos ambientales con los que nos estamos encontrando. Y la enumeración es larguísima, desde problemas en los mares, en los océanos, porque se están acidificando, problemas con la extinción de las especies, problemas con el deshielo en los polos, problemas con los acuíferos, contaminación, plásticos, etcétera, etcétera. Es decir, el antropoceno señala esa multitud de problemas que en teoría, según muchos autores, han sido provocados por la actividad humana cada vez más creciente y que ha llevado a una situación en muchos casos extrema. Diferentes autores han establecido como un mapa de la situación global de la Tierra con diferentes parámetros, y algunos de esos parámetros, por ejemplo, respecto al ciclo del nitrógeno, al ciclo del fósforo, etc., parece que están superando ya las barreras máximas, los límites máximos sobre los cuales el planeta puede soportar todo esto. Entonces, este ciclo de conferencias lo que pretende precisamente es eso, es decir, intentar, a pesar de que estamos recibiendo cada día mucha información sobre el cambio climático y otros retos ambientales, ver cómo esa situación afecta en concreto a nuestra región y cómo, digamos, o se intentan o se tienen que buscar soluciones a esos retos. ¿Quién dijimos que empezaba? Ah, sí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ricardo, yo creo que quiere... ¿Cómo te vas para abajo? ¿Nos vamos todos?
Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Yo para empezar, que no sabía que iba a empezar, yo he intentado hacer una cosa breve y sobre todo muy gráfica, ¿no? Entonces, yo quiero poner como 3 o 4 ideas sobre los cambios climáticos, ¿vale? Y a partir de ahí poner unos ejemplos de cómo creo o cómo pienso que podría afectar al entorno en el que estamos, en el oeste ibérico. Yo soy biólogo y me voy a centrar sobre todo en ecosistemas, ¿vale? Voy a poner una serie de ejemplos de ecosistemas sensibles que tenemos en el entorno y que pueden ser afectados de una manera concreta por un cambio climático, ¿vale? O por el cambio climático que se prevé. Si en algún momento veis que me paso, me paráis y ya está. Son ejemplos, vale uno, valen varios, ¿vale? Entonces, en primer lugar, yo como formación me gusta decir que soy biogeógrafo, lo cual significa que a mí las medias me dicen muy poco, ¿no? Entonces estos datos los conocemos todos, son de los informes del IPC y hablan de variaciones de la temperatura media en el planeta, de variaciones del nivel del mar en el planeta o de variaciones en diferentes zonas, reducciones de las masas de hielo de los glaciares. Bueno, eso está muy bien, las medias están muy bien, pero los efectos reales son sobre datos concretos. Esto quizá nos informa mejor de lo que realmente pasa. Los informes del IPCC nos están diciendo que la temperatura media está subiendo en muchas zonas y globalmente, haciendo la media de todo, suben en todo el planeta. Un ejemplo muy sencillo, el salario mínimo interprofesional no representa a nadie. La mayor parte de la gente le gustaría tener el salario mínimo interprofesional y a una mínima capacidad de gente está muy por encima de ese salario, eso tampoco le importa. Pues con esto pasa un poco igual. Hay zonas del planeta en las que está subiendo la temperatura, pero sin embargo hay otras, perdón, estas de aquí, las que están en azul y en verde, en las que está bajando ligeramente. Ahí lo tenemos, en la parte de abajo, ¿vale? Esta zona de aquí, ¿veis? Estos son valores negativos, estos son positivos. E incluso hay algunas zonas en donde sube la temperatura mucho más que en otras. Por ejemplo, en Alaska. Os voy a poner una imagen de Alaska que deja claramente que está subiendo mucho la temperatura allí, ¿no? Esto quiere decir que globalmente sube la temperatura de una manera, haciendo medias, pero eso depende un poco de las zonas, de los territorios. Bueno. Bien, otro punto importante es que la repercusión de un cambio climático no solamente depende de la intensidad, sino del tiempo que representa. A la hora de hablar de cambios climáticos en el periodo geológico, se habla de 4 niveles. Tenemos el nivel tectónico, que es este primero de aquí, el nivel orbital, el nivel glaciar de glaciar y el nivel histórico. Y como veis, la intensidad pasa desde 10 grados centígrados, pero durante 300 millones de años, hasta 1 grado centígrado durante los últimos 1000 años. ¿Vale? Entonces es tan importante la magnitud del cambio como el tiempo en el que ocurre ese cambio. ¿Vale? Esto es el periodo histórico, que veis una fase más fría, que está en azul, que representa la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo, desde el punto de vista social, supuso cambios muy importantes, ¿vale? Hay algunos libros que hablan de que una de las causas de la Revolución Francesa, por ejemplo, fue la pequeña edad de hielo, porque subió el precio del trigo y entonces la gente aguanta todo menos pasa hambre, ¿vale? Entonces hubo uno de los argumentos que se esgrime para provocar la Revolución Francesa. Bueno, en segundo lugar, el sistema climático, tal como lo se define en muchos textos, está formado por esas 5 unidades que interaccionan entre sí, que son el océano, la tierra emergida, la atmósfera y el desarrollo de vegetación sobre la tierra emergida y el océano y de hielo sobre la vegetación emergida y sobre el terreno emergido y el océano, ¿vale? Esos 5 elementos están modificándose. ¿Cómo se detecta un cambio climático? Un cambio global. Cambio global en el sentido de que afecta a todo el planeta, de diferente manera, pero afecta a todo. Bueno, pues por señales que aparezcan en alguno de estos compartimentos que podemos medir, ¿vale? Hasta ahora, hasta el inicio del Antropoceno, los cambios climáticos eran naturales. Se debían a la deriva continental, o bien a cambios en la órbita de la Tierra, o cambios en la fuerza de las emisiones solares. Esos son los cambios naturales. Bueno, pues desde el Antropoceno tenemos otra cosa que son los cambios antropogénicos que están influyendo sobre estos compartimentos del sistema climático. Esto es el ejemplo que os ponía antes. Si veis las 7 diferencias, os dais cuenta de que es el mismo sitio. En verano de 2017 y en verano del año 2005. Esto es en Alaska. Bueno, pues esto yo lo suelo usar porque representa claramente cómo se modifican esos 5 compartimentos, ¿vale?
tenemos que el glaciar se ha fundido, tenemos un glaciar en 2017 mucho más extenso que ahora, en el 2015, ¿vale? Sería parte del hielo, parte de ese hielo se transforma en agua, primero se formaba este lago y ese lago acaba en el mar, varía el nivel del mar. Parte de ese lago se paludifica, se cubre de vegetación, aumenta, varía la superficie terrestre, la cobertura de la superficie terrestre, el tipo de cobertura varía, se desarrolla más vegetación. ¿Y qué sería el componente de la atmósfera? Bueno, pues evidentemente cuando se funde el hielo aumenta la evaporación, aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, pero también aumenta, si os fijáis aquí, al lado del glaciar ahora tenemos un bosque de coníferas. Esas coníferas fijan CO2, ¿vale? Pero por otra parte, estos ecosistemas paludificados, esos suelos húmedos, están produciendo biogás. Y parte de ese biogás es metano, que va a la atmósfera y que también tiene un componente como efecto invernadero, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasaba hasta ahora? Hasta ahora teníamos una serie de componentes naturales del clima que podían explicar los cambios. Bueno, pues desde aproximadamente, bueno, esto se discute un poco, pero bueno, por ejemplo, en esa gráfica tenéis claramente que desde 1900 hasta ahora, estas son temperaturas medias que no me gustan, pero bueno, simplemente vale para hacer informes, se ve que ha variado 1 grado la temperatura. Y los cambios naturales, los cambios tectónicos orbitales de la radiación solar, solamente explican la cuarta parte de esos cambios, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica el resto? Bueno, pues la conclusión a la que se llega es que lo que ha pasado es que hemos cambiado la concentración de gases efectos invernaderos en la atmósfera. No solamente el vapor de agua, sino el CO2, los óxidos de nitrógeno o el metano, ¿vale? En principio el efecto invernadero no es nada malo. Si no hubiese efecto invernadero no tendríamos nuestra atmósfera, no tendríamos el tipo de vida que disfrutamos ahora. Pero si aumentamos la concentración de esos gases, lo que hacemos es disminuir la cantidad de calor que se emite al universo desde la Tierra, ¿vale? Entonces nos estamos calentando y eso hasta cierto punto provoca un cambio, ¿vale? Explicaría esos cambios que hemos visto. Entonces, ¿cómo se miden esos cambios? Durante el periodo más reciente con datos instrumentales, ¿vale? Aquí tenéis un índice hecho a partir de datos instrumentales de tanto en tierra como en el océano, de cambios de temperatura desde 1880 hasta más o menos la actualidad. Hay pequeñas variaciones, pero la tendencia general claramente es aumentar. Bueno, esos son datos instrumentales. Si aumenta la temperatura, probablemente aumenta el nivel del mar. Bueno, a día de hoy tenemos, desde las últimas décadas, tenemos una tecnología muy buena con satélites que nos dan cualquier variación del nivel del mar. Y aquí tenéis en esta gráfica como desde 1993 el nivel medio del mar ha aumentado unos 50 milímetros, que es mucho, ¿vale? Parece poco, pero es mucho. ¿Qué efectos puede tener eso? Bueno, pues aquí se ve claramente cómo el delta del Nilo, desde el año 68 a la actualidad, ha ido perdiendo, ¿vale? Se ha ido erosionando. Bueno, ahí no solamente influye el cambio climático, ¿vale? Hay otras cosas que influyen, pero en parte es por la subida del nivel del mar y en parte también es por la construcción de la presa de Asuán, que es mejor que empezó en el 59 y acabó en el 70. Al hacer la presa hay menos sedimentos que mantengan el equilibrio entre el mar y el continente, ¿vale? Una cosa es la variación del nivel medio del mar y otra es la variación del nivel relativo del mar. Luego volvemos a eso, ¿vale? Bueno, ¿cómo ampliamos la información climática más allá del registro instrumental? Bueno, pues hay datos históricos. Hay múltiples datos históricos que son indirectos y que se pueden interpretar en términos de cambio climático. Uno muy claro es esto. Esto es el glaciar del Mont Blanc durante la caída de hielo pintado por un pintor local. Y si lo comparáis con una fotografía del siglo XX, veis que el glaciar ha perdido muchísimo volumen de hielo, ¿vale? Estas flechas indican estos puntos, ¿vale? Se supone que es un cuadro realista. Bueno, pues más allá de esos datos instrumentales e históricos, podríamos reconstruir más el clima hacia atrás, usando, en inglés se llaman proxies, pues en castellano se podrían llamar indicios indirectos, ¿vale? ¿Qué otros indicios indirectos tenemos? Bueno, pues normalmente están relacionados con el ciclo del agua. A más temperatura, más evaporación, más cambio en el contenido de la atmósfera, que a su vez se transforma en nieve y en agua, que a su vez circula otra vez hacia el mar y por el camino va alimentando vegetación, digámoslo así, ¿vale? De forma muy sencilla. Bueno, pues teniendo en cuenta este tipo de ciclo, hay una serie de datos,
que los tenéis aquí, los principales, que son la dendroclimatología, los núcleos de hielo, los arrecifes de coral y diferentes tipos de sedimentos. En todos esos sistemas hay información indirecta que nos permite reconstruir los cambios del clima. ¿Vale? La dendroclimatología, pues es una cosa muy clara. Vosotros sabéis que determinadas especies de árboles crecen con anillos anuales. El tamaño del anillo depende de las condiciones climáticas de ese año. Un árbol puede vivir una decena de años o varias decenas de años, pero un árbol está en un bosque, y en el bosque hay árboles de diferentes edades. Entonces, si conservamos esos restos, podemos encadenar años típicos que tienen unos anillos de crecimiento típicos en diferentes troncos y extender la secuencia por decenas de años o por siglos, o incluso milenios. ¿Vale? Bueno, lo mismo con los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral nos están reflejando cómo ha variado el nivel del mar, ¿vale? Porque tiene unas condiciones de crecimiento a determinadas profundidades y con determinadas temperaturas del mar, ¿vale? Entonces, los arrecifes de coral nos permiten, por ejemplo, ver la variación del nivel del mar durante los últimos 24.000 años, que ha variado unos 140 metros, ha subido 140 metros, ¿vale? Estos datos se pueden correlacionar con otros datos indirectos que son los de los núcleos de hielo de zonas permanentemente heladas, por ejemplo Groenlandia o la Antártida. ¿Cómo se relaciona? Veis que las curvas son muy parecidas. Esto representa la cantidad de CO2 de la atmósfera y esto es un proxy de la temperatura. Ahora os explico cómo se hace. Simplemente, ejemplo de Groenlandia. En invierno la superficie del mar está helada, no hay precipitaciones. Pero en verano se deshiela y hay precipitaciones en forma de hielo. El hielo va formando capas anuales, ¿vale? Que son una parte blanca, una parte oscura, esto es un año, ¿vale? En ese hielo hay atrapadas burbujas de aire del momento en que se depositó, ¿vale? Y en esas burbujas de hielo podemos ver la concentración de CO2 y cómo cambia a lo largo del tiempo. Por otra parte, el hielo es agua, H2O. Del H2O hay varios isótopos. Hay uno pesado, que es el 18, perdón, del oxígeno hay varios isótopos. Uno pesado, que es el 18, uno más ligero, que es el 16. Pues la proporción de uno a otro varía en función de la temperatura, ¿vale? Eso nos permite reconstruir temperaturas. Estas curvas isotópicas, a su vez, se pueden correlacionar, ahí lo veis claramente, con los cambios en la vegetación. Hay vegetación que necesita mayores temperaturas, por ejemplo los árboles. Si os fijáis en las fases más cálidas hay más árboles. ¿Cómo sabemos que hay más árboles? Cada vegetal con flor, cada planta con flor, tiene un polen que tiene una morfología característica, lo podemos identificar. Se acumulan los sedimentos y lo podemos identificar. En los momentos en que hay vegetación más exuberante, los suelos también conservan más materia orgánica en forma de carbón, ¿vale? Que es lo que representa esta curva de aquí. O sea, hay una serie de indicadores indirectos de cómo ha cambiado el clima. Bueno, ahora vamos a efectos sobre el noroeste ibérico. Os pongo unos ejemplos. Esta es la curva de temperatura, de variación del nivel del mar. Sube una serie de milímetros en las últimas décadas y a su vez la temperatura del mar ha subido. ¿Eso qué significa? Que el mar puede erosionar la costa y además, como está más caliente, hay más tormentas y más intensas. Y eso a su vez aumenta la erosión de la costa. No sé si os acordáis de esto, hace unos cuantos años en Inglaterra hubo una serie de tormentas que arrasaron varios niveles de costa, sobre todo costas acantiladas donde había viviendas. Y ha pasado eso, ¿vale? Eso no solo pasa en Inglaterra, pasa en la costa portuguesa, en Áncora, o pasa en, ¿cómo se llama esto? En la costa cantábrica de Lugo, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? En la Mariña Lucense, perdón, ¿vale? Eso provoca unas alteraciones sociales, altera carreteras, erosiona, provoca que determinadas viviendas estén en peligro, etc. ¿Vale? Bueno. ¿Está subiendo el nivel del mar en todas partes? El nivel medio del mar, sí. El nivel relativo del mar, no. A mí no lo puse aquí para no enrollarme, pero a mí me alucinó hace unos años en Noruega ver Luleå, que es una ciudad que está aquí. El puerto nuevo se ha movido desde el siglo XVI, porque en el siglo XVI estaba más adentro. ¿Qué ha pasado? Esto es un efecto del cambio climático a largo plazo. Escandinavia estuvo cubierto de un casquete de hielo hasta hace unos 8.000 años. Con el calentamiento del océano se derritió. Al derretirse, la corteza terrestre tiene una cierta flexibilidad y rebota hacia arriba, ¿vale? Escandinavia sigue rebotando hacia arriba. Durante los últimos 8.000 años, esta parte norte se ha levantado casi 300 metros. En el siglo XVI, Luleå estaba en la costa. Desde el siglo XVI hasta ahora ha tenido que moverse 8 kilómetros en dirección al mar, porque la costa se ha levantado, ¿vale? O sea, eso es un nivel relativo del mar.
Una cosa es el nivel medio y otra cosa es el nivel relativo, ¿vale? En nuestro territorio, ¿qué podría pasar? Pues os pongo unos ejemplos de cosas que han pasado antes, ¿vale? En cambios parecidos al que tenemos ahora. Los ecosistemas que están más en peligro son los ecosistemas que están, lo que se llaman ecotonos, cambios abruptos entre ecosistemas. Un ecosistema, un ecotono clarísimo son los sistemas fluviomarinos, o sea, la transición entre el mar y el continente, ¿vale? Bueno, lo que pueda pasar depende de la configuración de la costa. Hay costas acantiladas, como estas de aquí. Estoy intentando mover el ratón en la pantalla, a ver si no puedo. Esto es una costa acantilada, esto es una costa baja. Cada uno tiene unos ecosistemas. Estas bajas, evidentemente, son más sensibles a la subida del nivel del mar. Bueno, centrándonos en la ría de Vigo. Durante la última glaciación, el nivel del mar en la ría de Vigo estaba más allá de las Cíes. Era un valle fluvial, toda la ría, ¿vale? Según va subiendo el nivel del mar, va inundando el valle. Bueno, pues aquí, durante el último ciclo glaciar, había unos árboles que ya no existen en la península ibérica, que son los carpes. Y lo sabemos porque están restos en los sedimentos. Los carpes estuvieron en la ría de Vigo como mínimo desde hace 50.000 años y como mínimo hasta hace 9.000. ¿Vale? Es una cosa realmente sorprendente porque hasta hace nada se pensaba que habían desaparecido durante el último ciclo glaciar, antes del último ciclo glaciar de la península ibérica. ¿Vale? Esto es un claro ejemplo de que los ecosistemas y la distribución de las especies cambia por el clima, ¿vale? No solamente a la subida del nivel del mar, sino porque el clima se vuelve más oceánico, que son unas condiciones que no le vienen bien a este árbol. Me diréis, bueno, esto es un cambio, pasas de una fase glaciar a una posglaciar, es un cambio tremendo, no tiene nada que ver con el que vamos a sufrir ahora. Bueno, puede ser. Os pongo otros ejemplos. Bueno, esto son unos proxies que representan el Holoceno medio. Todo esto es Holoceno medio. Parece unos picos muy importantes, me vais a creer, se llama el óptimo climático del Holoceno. Es un clima bastante estable, mucho más estable que lo anterior, que es esto de aquí, o lo posterior, que es esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues durante ese momento muy estable hay unos cambios que nos van a sorprender. En Francia, es la época mesolítica. Evidentemente, esto es un círculo de piedras, ¿vale? Evidentemente, el que construyó este círculo de piedras no era submarinista, ¿vale? Veis que parte está emergida y parte está sumergida. Lo que ha pasado es que ha variado el nivel relativo del mar. ¿Esto solamente pasa en Francia? Bueno, seguramente habéis oído hablar de los gidoiros en la ría de Arousa. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Lo que ocurre es que cuando se hicieron estos monumentos fúnebres, el gidoiro areoso estaba unido a la isla de Arousa y la isla de Arousa estaba unida al continente, porque el mar está un poco más bajo, ¿vale? Desde hace unos 6-7 mil años que se debió construir esto, el nivel del mar ha subido y ahora mismo estos monumentos están en peligro de desaparecer, ¿vale? Yendo ya a una parte más ambiental, pues estamos en el parque, pues esto es el lagún del parque, como es hoy. Durante la época en la que se construyeron esos megalitos del gidoiro, realmente era una laguna de agua dulce. Vale, lo sabemos porque hemos estudiado los sedimentos, y era algo así. Estaba rodeado de alisos, de salgueiros, y tenía vegetación flotante, con nenúfares, con meniantes, con diferentes especies de vegetación de agua dulce, ¿vale? Bueno, o sea, ahora es así, hace 7.000 años era una cosa así, ¿vale? Una laguna de agua dulce separada por una barrera arenosa del mar. Bueno, hace unos 3.500, 3.000 años el nivel del mar empezó a subir, fue el final del Holoceno medio, esa fase estable más cálida, ¿vale? Entonces suponíamos que este tipo de estructuras desaparecieron en ese momento, pero en realidad con nuevos estudios hemos visto que no, que hay pequeñas lagunas parecidas a esa que tenía hace 6.000 años, estaban en esta zona en un momento, hace unos 3.000 años, que se llama el mínimo homérico, es un mínimo solar, ¿vale? Es un pequeño cambio climático. Esto es la situación actual, esto es hace unos 2.800 años, que es pequeñas lagunas de agua dulce en esa zona, y sin embargo durante una fase que se llama la anomalía climática medieval, que es en la Edad Media, estas lagunas se rompieron, se abrieron los canales, porque es una fase más cálida, con más tormentas, y las tormentas rompieron las barreras arenosas, ¿vale? Esto mismo ha pasado durante el siglo XX, aquí lo veis, aquí hay un canal abierto que está en el lado sur, no en el lado norte, aquí está la foto vista desde la otra perspectiva, ¿vale? Y esto es como ha variado el lagún durante las últimas décadas, cada vez está más colapsado de arena, ¿vale? Hay influye otra cosa, que la veíamos en la diapositiva anterior, y que es la construcción
del espigón donde se desembarcan los barcos. Eso desvía la arena hacia el otro lado y tapa el canal original. Bueno, ¿la Lagoa de los Nenos está en peligro? Sí. Hace 6.000 años era muy parecido a esto que es la Lagoa de Doniños cerca de Ferrol. La Lagoa de los Niños también está en peligro. Si sube el nivel del mar, esa barrera arenosa se puede partir y acabar siendo una laguna salobre como la Fauseira, por ejemplo. Y si sube más el nivel del mar, pues acabará siendo una pequeña bahía. ¿Vale? En esas zonas de transición, en esos ecotonos, no solamente las lagunas costeras están en peligro, las playas están en peligro y otras cosas también. Un ejemplo, y también bastante ilustrativo, es en la playa de Ponzos en Ferrol. Hace unos años las tormentas llevaron la arena y debajo encontramos un bosque formado por robles y por salgueiros, básicamente. Con unas dataciones carbono 14 hemos visto que ese bosque estuvo ahí como mínimo 1000 años, ¿vale? Entre el 6000, hace 6000 y 7000 años, ¿vale? Como mínimo ese bosque estuvo ahí durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Durante el Holoceno medio subió un poco el nivel del mar y quedó colapsado, quedó enterrado. Eso es muy típico. Esos bosques, esto es una fotografía de la península de Grove, prácticamente han desaparecido de Galicia, pero por antropización. Y los pocos que quedan pues pueden ser susceptibles de cambios climáticos como el que hemos visto hace 6000 años cerca de Ferrol, en Ponzos. Y otro ecosistema, otro ecotono muy sensible es la alta montaña, que sería esta zona de aquí. La transición entre las zonas boscosas y la alta montaña que está por encima del nivel de los árboles. ¿Vale? Aquí hay grandes glaciares. Bueno, ya no quedan grandes glaciares, quedan pequeños glaciares. Esto es el glaciar del Pico Aneto en el año 86 y ahora. A subir la temperatura, gran parte de ese glaciar se ha fundido. Eso también significa que el límite que alcanzan los árboles en la montaña cada vez está más alto. Y eso va a modificar la distribución de la vegetación. Eso ya pasó en el pasado. Esto es el Pinar de Lillo, que es uno de los últimos ejemplos que quedan de bosques naturales de pinos en la cordillera cantábrica. ¿Vale? Pues en esta foto, es una imagen aérea, esto es el pinar actual. ¿Vale? Pues por encima del pinar actual, subiendo por la carretera que lleva al puerto de las Señales, hay troncos enteros, troncos de pino de 2500 años tapados por un ciclo de turba. Eso significa que en el último máximo del Holoceno el límite arbóreo llegó por encima del actual y que luego el clima empeoró y eso se tapó por un ciclo de turba. ¿Vale? Ahora viviríamos el proceso contrario. Sube el nivel arbóreo y desaparece la turba. ¿Vale? La turba, para acabar, esto me lo paso, la turba, para acabar, también está en esa zona alta, también es un ecosistema que en Galicia, por ejemplo, tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque es un ecosistema rarísimo. Si conocéis el Sistral, la Serra del Sistral es uno de los últimos sitios del sur de Europa donde quedan activas turberas de cobertor. Esto es una cosa rarísima, porque activas a día de hoy quedan en Escocia, en algunos puntos del norte de Inglaterra, Irlanda y poco más. Bueno, pues esto es una turbera activa que lleva así, siendo exactamente así, más de 10.000 años. ¿Vale? Bueno, son fotos. Estas turberas se forman por las condiciones mesoclimáticas especiales de esa zona. Si cambia el clima, van a cambiar esas condiciones. Si os fijáis, hay diferentes tipos de turbas que define la Unión Europea, que son las turberas de cobertor, las turberas altas activas y también los brezales húmedos. Se representan con unos códigos numéricos y los que tienen ese asterisco significa que para la Unión Europea son hábitats prioritarios, son lo mejor de lo mejor. Si hay un cambio climático, aumenta la temperatura, pues parte de esas turbas van a desaparecer como ya han desaparecido en el pasado. ¿Vale? En esta zona de aquí, el Holoceno medio, esto representa son troncos de abedules que crecieron en el Sistral en zonas más altas de las actuales al principio del Holoceno medio. Luego un pequeño empeoramiento, que fue cuando se produjo, por ejemplo, la laguna de Agua Dulce de Cíes, y eso se cubrió por turba. O sea, la turba se ha expandido y retraído en el tiempo dependiendo de pequeños cambios climáticos. Y eso probablemente es lo que va a pasar en el futuro. ¿Vale? Y no sé si me he pasado un poco de tiempo, lo dejamos aquí. ¿Vale?
Intentaré ser breve y provocativo. Tal como está la Tierra desde los 4.500 millones de años, cuando empezó a formarse, hasta el día de hoy, ha tenido distintas condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales, una de ellas, uno de los parámetros que tiene, es la temperatura. Esta figura es un registro de la temperatura a lo largo de los millones de años, desde hace 570 hasta el día de hoy, ¿no? Durante todo ese tiempo el clima ha sido muy variado, ha pasado por distintas fases, lo que es un periodo criogénico, en el cual la Tierra era una bola de hielo, entre hace 750 y 580 millones de años. Después, esto es en esta zona de acá, después, hace 50 millones de años, empezó un progresivo y paulatino enfriamiento, y durante los últimos 2,5 millones de años pues hay una alternancia de épocas glaciares, la última de las cuales ocurrió hace 2.500 millones de años. Perdón, 12.500 años. Hay quien dice que la siguiente glaciación se espera para el año 3.500. Siento no poder verla, ¿no? Pero la conclusión que se saca de todo esto es que el cambio en el clima ha sido la norma, no la excepción. Esa ya es una primera idea que vale la pena tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué ha cambiado el clima en la Tierra? Pues ha habido una serie de causas que todas confluyen en lo mismo: cómo se distribuye la energía que llega del Sol a la Tierra. Entonces, todo aquello que pueda afectar a esa distribución afecta al clima en la Tierra. Hay unas características periódicas, como por ejemplo puede ser la excentricidad de la órbita, que varía desde una circunferencia hasta una elipse. Puede estar la inclinación del eje de giro, mayor o menor, que es lo que da lugar a las estaciones, y la precesión de dicho eje, que hace, por ejemplo, que ahora cuando lleguemos al invierno, en el hemisferio norte, esto ocurra cuando estamos más cerca del Sol. Podría suceder lo contrario en otro momento. Después hay una serie de características impredecibles, como pueden ser las erupciones volcánicas, que aparte de otros gases emiten SO2, que puede tener un efecto de reflexión de la luz del Sol y como consecuencia enfriamiento. Un ejemplo fue la erupción del Tamboura, que dio lugar al año sin verano, en 1816. Otras causas que a todos nos asustan son los meteoritos, los púlsares. El Sol gira en torno a la Vía Láctea y hay épocas que pasa por nubes de materia que también puede afectarlo. Y luego hay otras como puede ser el albedo de los océanos, es decir, la luz que reflejan los océanos, los bosques, la nieve o las nubes varíen según la Tierra tenga más océanos o más tierra, haya más bosque o menos bosque, haya más nieve o menos nieve, ¿no? Las manchas solares, un periodo frío de Maunder hace 400 años, y después están los gases invernaderos en la atmósfera, como el CO2, el dióxido de carbono y el metano, y el vapor de agua también. Y después también intervienen los movimientos de las placas tectónicas, porque la Tierra nunca ha estado, los continentes, no han permanecido siempre los continentes separados, a veces han formado uno único, y eso afecta, pues yo qué sé, el albeldo, el régimen de lluvias y otros aspectos. También está la quema de combustibles fósiles, y después hay efectos que intervienen en la retroalimentación, como el permafrost continental, es decir, la capa de suelo helado, que ocupa más o menos el 15% de los continentes y está en las latitudes norte, en Siberia sobre todo, y después también los hidratos de carbono oceánicos que están fijados sobre todo en la plataforma continental, ¿no? Esto es un poco la situación de las diversas causas que ha variado el clima en nuestro planeta, ¿no? El conocimiento. Bueno, hay expertos en cambio climático. Yo no soy un experto en cambio climático, lo toco tangencialmente, estoy más metido en temas de antropoceno. Pero vamos, por lo que he ido leyendo, viendo, es que ha habido un gran avance en los últimos 40 años, que es necesaria mayor investigación, sobre todo el balance de energía en nuestro planeta, comprenderlo mejor, qué es lo que explica esos cambios climáticos, cómo ha sido el paleoclima, es decir, el clima en el pasado, que nos da lecciones para el presente y para predecir el futuro, y después realmente conocer bien cuál es la variabilidad natural y los eventos no periódicos que pueden influir. Y después también los efectos de gases invernaderos y cómo controlarlos. Esto es un poco
las reglas del juego en las que nos movemos cuando pensamos en el clima, ¿no? La pregunta del millón es, ¿se puede controlar el clima? Personalmente me parece que es una nueva torre de Babel. El clima no se puede controlar, el clima nos supera, porque el clima está en continua variación desde que se formó la Tierra. Hasta cierto punto decir cambio climático suena redundante, ¿eh? Entonces hay una serie de cambios naturales, sin olvidar que nosotros formamos parte de la naturaleza, no somos ajenos a la naturaleza, y los cambios que nosotros conllevamos, pues son cambios, entre comillas, naturales, ¿no? Y que tampoco la influencia de los seres vivos en nuestro planeta ha sido despreciable. El mayor cambio que ha habido en nuestro planeta fue hace 2.400 millones de años, cuando la atmósfera pasó de no tener oxígeno a oxigenarse como consecuencia de la fotosíntesis. Eso ha sido un cambio tremendo a nivel planetario, cambio de impulso a vidas, a seres vivos que puedan utilizar el oxígeno, formación de todos los depósitos de hierro en los fondos oceánicos. Ha sido un cambio mucho más tremendo de lo que a lo mejor nosotros podríamos llegar a hacer como especie, ¿no? Entonces, la clave nos la da también el conocimiento científico. ¿Qué especie sobrevive aparte desde hace 500 millones de años? La que sabe adaptarse mejor. Entonces, el secreto no está en intentar pelearse con el clima, que acabará cambiando, sino intentar adaptarse a los cambios que hay en la Tierra. Entonces, como especie global, también es imprescindible cuidar de nuestro planeta, para intentar mantener pues, las condiciones de vida que sean favorables a nuestra especie. Esas son dos consecuencias un poco de lo que nos hace pensar los cambios del clima en la Tierra. Pero del pasado podemos aprender cosas, y por eso he rescatado esto, que nos habla de un evento global que ocurrió hace 56 millones de años y que sirve de separación entre el Paleoceno y el Eoceno. Es lo que se llama el máximo termal entre estos dos periodos. Hace esos millones de años hubo un mecanismo de disparo que duró 21.000 años y hubo una emisión de metano a la atmósfera que hizo que la atmósfera aumentara el CO2 hasta 1.700 ppm, es decir, 4 veces el nivel actual. La emisión de metano, el metano tiene una vida media en la atmósfera de 12 años y acaba convirtiéndose en CO2. Entonces el CO2 proviene del metano, pero el metano fue el mecanismo de disparo. Luego hubo una fase media de 113.000 años con temperaturas altas y luego hubo una recuperación a las condiciones iniciales al cabo de unos 100.000 años que eran más cálidas que las actuales. Entonces, ¿qué nos dicen los paleocientíficos? Bueno, los científicos que estudian el pasado. Bueno, pues que durante ese periodo la temperatura de las aguas superficiales de los océanos aumentó entre 5 y 8 grados y la temperatura de las aguas profundas entre 5 y 6 grados. Que el agua del mar se edificó, que aumentó la evaporación y hubo régimen monzónico en las latitudes medias, que las corrientes oceánicas superficiales se debilitaron y también la circulación termolina. Las aguas del mar se estratificaron, hubo una menor productividad y las aguas profundas se hicieron más pobres en oxígeno y llevó a la extinción de la mayor parte de las especies de foraminíferos bentónicos, que son los que han dejado el registro que ha permitido estudiar este evento. Y también hubo grandes migraciones de organismos marinos, sobre todo los planctónicos. No nos suena nada raro todo esto, es decir, es algo que ya ha pasado en la Tierra. La figura que tenemos aquí arriba es la Tierra hace 56 millones de años. Se diferencia de la actual, yo creo que en 3 cosas, este evento. Primero, que ahora lo que aumenta es el CO2, no el metano. Que la Tierra en aquella época era más cálida y los polos no tenían hielos permanentes. Y que no existía la corriente circumpolar en torno a la Antártida. Y el Océano Pacífico y el Atlántico estaban conectados. Entonces, más o menos, podemos jugar con similitudes y diferencias. Pero en consecuencia, lo que nos enseña este evento pasado es que la retirada natural de los gases invernaderos es mucho más lenta que su emisión. Y las principales amenazas que hubo probablemente han sido los hidratos de metano en las plataformas continentales, el metano en el permafrost, la acidificación de los océanos y las emisiones de CO2 a la atmósfera, o la formación de CO2 en la atmósfera. Entonces, esto ya nos marca una pauta de lo que ha pasado.
Simplemente voy a tocar de pasada algunas cosas que hemos visto. Hay personas que han trabajado mucho más en el tema del cambio climático en Galicia y pueden aportar bastantes más ideas y están publicadas. Yo solamente quiero resaltar un resultado de un trabajo que hicimos en la ría de Pontevedra, haciendo una tentativa de qué es lo que podría ocurrir en la zona costera de las rías al ir aumentando las condiciones ambientales de seguir esta pauta, ¿no? Entonces, lo que se observa es que, aparte de que probablemente el afloramiento disminuiría, las zonas más amenazadas son las zonas estuáricas, las zonas internas de la ría. Si sube el nivel del mar y se hace más salina la parte interna de la ría, ahí hay un cambio bastante importante. Eso conllevaría, por ejemplo, una disminución en la productividad del ecosistema y que el bloom de primavera, es decir, la floración, la producción alta, cuando llegan las condiciones de primavera, se adelantaría a finales del invierno, pero ese aumento no compensaría la pérdida de producción en el verano. Esto es una elucubración, veremos si puede pasar o no, en base a los datos que tenemos. Cuando he hablado de que las partes internas de la ría se salinizan, eso no es hablar de futuro, es también hablar de presente, porque cuando se construye una presa en un río, el caudal de agua dulce se cambia, y hay dos rías, la de Arosa y la de Muros, que tienen el río Tambre con una presa importante y el río Ulla con otras 3 presas importantes, con lo cual la salinización y la entrada hacia más adentro de las rías del agua de mar ya está ocurriendo. Esto afecta, por ejemplo, que en un futuro los sedimentos tengan una influencia humana, en el sentido que haya condicionado que aparezcan los sedimentos allí, y cuando se formen nuevas rocas ya estarán influidas por la presencia humana. No hay que olvidar que de la Tierra se hablaba de geoquímica, pero hace 2.400 millones de años, con la emisión a la atmósfera de oxígeno, en realidad lo que debíamos estar hablando era de biogeoquímica, aunque sea eso arrimar el asco a mi sardina, pero bueno. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos 100 años? Bueno, pues los humanos hemos alterado la configuración y el funcionamiento de la Tierra a escala global. Hay macrociudades, hay paisajes urbanizados, la guerra, que también ha llevado a muchos tipos de contaminación, la minería, que también puede afectar. Y esos cambios pueden llegar a ser visibles en el registro geológico. Este es un artículo publicado hace 2 años, en el cual esto es la gran aceleración, es decir, el gran cambio en la producción y el bloom humano después de la Segunda Guerra Mundial. Ha aumentado la emisión de aluminio al medio ambiente, que aparece en el sedimento, el cemento, los plásticos y las fibras sintéticas. Y aquí también aparece la influencia de las explosiones nucleares. Por ejemplo, en 2 años, entre 1961 y 1963, se explotaron unas 200 bombas atómicas en nuestro planeta. Eso ha marcado una contaminación radiactiva que ha llegado a todas partes del planeta. Entonces, si la influencia humana llega a todas las partes del planeta, pues ha habido un concepto que es antropoceno, que es un término informal, que se lanzó en el año 2000 y está pendiente de homologación científica como candidato a una nueva época geológica, con gran discusión y posiciones muy enfrentadas una de otra. Y esas son las consecuencias de la actividad humana sobre el sistema Tierra, ¿no? Hay una serie de dudas, no voy a pararme ahora en comentarlo, pero hay 2 aspectos que llaman la atención cuando se plantean el definir una nueva época, que normalmente dura millones de años. ¿Cuánto durará una civilización global? ¿Acabará antes la civilización que lo que pudiera ser el antropoceno, de manera que solo sean unos pocos milímetros en el sedimento? Es una cuestión realmente interesante. Entonces, ahora que hemos llegado al antropoceno, pues vamos a comentar un poco lo que tenemos en las rías gallegas. También solo voy a hacer una pincelada. Sedimentos, que el sedimento tiene memoria de todo lo que ocurre, sacados en la ría de Ares, de Betanzos y de Cedeira, nos dicen, por ejemplo, que en la ría de Ares el sedimento tiene memoria a partir de los años 50
de la minería de lignito en las pontes y de la construcción de las presas de Leume. Eso ha variado el flujo. Por una parte, lo ha disminuido reteniendo sedimentos y por otra parte, al ser más finos, han logrado pasar la presa y han aumentado la presencia de metales en la parte interna de la ría de Ares. En Betanzos, pues curiosamente, la construcción del puente del Pedrido en el año 1940-41 hizo que aumentara el tráfico por la zona y aparte que el puente afectó de manera que quedó sus restos en el sedimento y ello lo cambió también con la urbanización que hubo de la zona. En Cedeira, zona prístina, zona perfecta, no deberíamos tener nada, pues sí se nota en el aumento de la materia orgánica un cierto pase de una agricultura a una producción intensiva de madera. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en Galicia y también en muchas partes del mundo hay un gran impacto ocurrido a partir de los años 40-45. En España probablemente después de la Guerra Civil y en Europa después de la Guerra Europea. Por eso en el Antropoceno quieren definirlo a partir del año 45 o 50, donde ya aparece clara una huella en el sedimento. Y ya para terminar, yo a veces prefiero utilizar la palabra de antroposfera. Es la parte del sistema Tierra construido o modificado por los humanos. No tiene connotaciones geológicas, no te tienes que pegar con los geólogos ni ver cómo se pegan entre ellos de momento, y nos sirve para definir muy bien la alteración que ha sufrido nuestro planeta a nivel global. Esta alteración, al hablar de la antroposfera, es discontinua. Por ejemplo, en Galicia, en el año 1750, se construyó la gran base naval de Ferrol, cuando cambió la monarquía de Austria a Borbones para meterle el dedo en el ojo a los ingleses. Entonces, esa gran construcción alteró totalmente la ría de Ferrol. Y la ría de Ferrol, la presencia humana, se ve en la huella del sedimento a partir de esa fecha. Es decir, aunque a nivel global se fija a partir de los años 50, en años anteriores hay efectos claramente diferentes. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema global. ¿Es un problema grave para nosotros? Sí. ¿Es un problema grave para el planeta? No, porque el planeta ha sobrevivido a extinciones peores y ha seguido adelante. Hace 250 millones de años, el 90% de la biodiversidad del planeta se fue. Y después, pues siguió la vida adelante y se diversificó y salió. ¿Qué es lo que tenemos que pensarnos ahora? Pues que tenemos futuro si sabremos gestionar la antroposfera. Ese es el gran reto probablemente para nuestra generación. Será para la de los siguientes, porque a mí ya me pilla un poco mayor, ¿no? Pero es importante que no basta con ir poniendo remedios a la contaminación, a la sobreexplotación de recursos o la acumulación de residuos, sino que es necesario ir al fondo del problema, cuestionar si es tan importante la inmediatez de beneficio, el consumismo irracional o la utopía del crecimiento ilimitado. A mí ya se me escapa como científico el ir a esos aspectos, pero es importante pensar que en algún momento o nosotros cambiamos de chip o el planeta nos hace cambiar de chip. Y al final, si no gestionamos bien, será una factura que nos pasará. Y si gestionamos bien, pues podremos ir sobreviviendo como especie. Y yo creo que sin haber asustado demasiado a la gente, pues creo que el problema puede quedar más o menos centrado. Vale. Bueno, pues para si ya se quiere ir abriendo, gracias por la invitación. Yo, aparte de que ahora esté en EFISLab, que es así difícil de decir, pero lo que quiere decir es que básicamente que investigamos el océano y la atmósfera,
y el grupo pues centra casi toda su investigación en el ámbito, centra mucha en el ámbito del cambio climático. Yo no voy a hablar de mi investigación porque mi investigación es en viento, entonces es un poco así curiosa, ¿no? La presentación desde aquí, ¿no? Es el inicio, sí, perfecto. A veces cada uno. Bueno, entonces yo llevo la divulgación, agradezco muchas estas cosas que se plantean aquí, porque yo llevo dedicándome a la divulgación en el ámbito del cambio climático alrededor de 11 años ya. Lo llevo contando desde que Al Gore sacó la primera película de Una verdad incómoda, que seguro que muchos de ustedes recuerdan. Yo formo parte del Climate Reality Project, que ahora se vuelve a hablar de nosotros un poco, y he explicado a muchísimo, desde niños a mayores, durante los últimos 10 años, la realidad, ¿no? Lo que se nos venía encima. Este proyecto pasó de llamarse The Climate Project a The Climate Reality, es decir, estamos en una realidad y tenemos que ser conscientes de la que la tenemos. Y por otro lado, pues pertenezco al EFIS Lab. Lo que les voy a contar es un poco las reflexiones que yo he hecho de por qué no nos lo creemos. Sí que nos lo creemos, es verdad, salió una encuesta, el 83%, pero ¿hasta cuánto? Primero, ¿por qué no nos lo creemos de todo? ¿Por qué no lo interiorizamos? ¿Y hasta cuánto estamos dispuestos a perder de nuestro modo de vida por el miedo a lo que se pueda venir, ¿no? ¿Hasta cuánto estamos? Entonces, sí que es cierto que cuando me gustó muchísimo que se hablara de esta imagen, cuando se inició este ciclo, me pareció muy acertada, porque hace 50 años en Navidades de esta imagen. Y es que esta imagen se llama el Rise, y es a partir de esta imagen cuando el mundo se da cuenta de lo frágil que somos. Y a partir de esta imagen se empiezan en el planeta a llevar a cabo todos esos movimientos ecologistas que dicen, cuidado, que es que somos muy frágiles. Que todos los astronautas que salen ahí fuera al espacio, lo que más les asombra es la atmósfera. Dicen, es que es tan débil, es tan pequeña, que no nos damos cuenta que la podemos modificar. Y ahí está nuestro primer problema, que la atmósfera es muy débil y nos parece enorme. Y fijaros lo pequeña que es. Si el diámetro de la Tierra no llega a 13.000 kilómetros, el diámetro de nuestra atmósfera, donde se concentra la mayor parte de nuestro aire que respiramos, de lo que nos protege, está en los 13 primeros kilómetros. No podemos llegar hasta, eso sería la troposfera, podemos llegar hasta la estratosfera, en 50 kilómetros, pero lo esencial para la vida, para nosotros, para nuestro modo de vida, está en esos 13 kilómetros. Es muy pequeña, es muy débil, y pensamos que es enorme, es uno de los primeros conceptos que nos cuesta asumir. Bueno, se ha hablado, y muy bien hablado, ha sido un placer para mí escucharlos, la verdad, siempre aprendo tanto cuando oigo a otras personas en otros ámbitos, yo soy más de atmósfera, ¿no? Y la verdad que a mí me enriquece mucho de por qué tenemos este cambio climático, ¿no? Y la verdad que lo estamos causando, estas radiaciones cada vez se quedan más con nosotros y lo estamos causando no es otra cosa que nuestro modo de vida. Voy a pasar la diapositiva. Todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, desde que nosotros nos levantamos a la mañana, encendemos la luz, se acabó. Ya no somos, ya en ese momento no somos conscientes, pero ya estamos haciendo algo que no está bien en nuestro modo de vida para intentar cambiar las cosas, ¿no? Todo es nuestra causa. Me gusta mucho poner esta imagen y como física recordar a Stephen Hawking. Stephen Hawking, que murió, si no me equivoco, en febrero del año pasado, 2 meses antes de fallecer, dijo que nuestro planeta en 200 años sería como Venus. Yo no es pero yo a Stephen Hawking le tengo en estima, le creo una persona inteligente. Y la cuestión está clara, el CO2 aumenta la temperatura, así podemos ver como la Tierra tiene una temperatura media en torno a 15 grados, perdón. Venus, que está más cerca del Sol, pues tiene una temperatura de 457 grados centígrados de media, pero es que lo que llama la atención es que Mercurio, que está más cerca del Sol y deberíamos pensar que tiene una temperatura mucho mayor, pues no lo tiene. ¿Y por qué? Pues porque más del 90% de la atmósfera de Venus es CO2, lo cual demuestra que el CO2 sí que eleva la temperatura, ¿no? Esto que decías que no te gustaban nada las temperaturas medias, pero el calor físico nos apasiona y las temperaturas medias nos encantan. Entonces, bueno, esta es, digamos que es una media de la temperatura en el hemisferio norte, ¿vale? Tiene un comportamiento muy distinto en el hemisferio norte y el hemisferio sur, básicamente porque es donde más masa terrestre existe, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un comportamiento distinto. Entonces, muchos de los estudios pues, se hacen para el hemisferio norte. Y se ve, pues en esa década que veíamos ahí,
cómo en los años 1950, pues 1980, digamos, cómo la media de las temperaturas se distribuye. Es decir, tenemos algún evento extremo que nos lleva un poquito la temperatura, nos rompe un poco esa media, pero en general nos mantenemos ahí. ¿Qué pasa? Que según vamos pasando las décadas, los extremos cada vez son más frecuentes. Es decir, esto que era frecuente en este lado, pues cada vez, digamos, que la mayor frecuencia de los eventos se van desplazando hacia momentos de más calor, ¿no? De más temperatura. Y lo que vemos es que cada vez los fenómenos extremos que antes eran pues muy pocos, ahora en temperaturas pues son el 14,5%. Es decir, que cada vez hay más calor. Y está claro y está demostrado. Y de los 17 de los 18 años han ocurrido desde el año 2001, o sea, en los últimos años. Y los años más cálidos pues son los 4 últimos. 2017 fue un poquito menos cálido que 2016, pero sí que sigue estando ahí. Es decir, cada vez vamos rompiendo barreras. Y lo vemos, lo notamos, lo sentimos, igual que vemos, y se referían los anteriores expertos a la subida del nivel del mar, a lo que ellos veían, está claro que temperaturas en el 10 de octubre, poder estar a 30 grados en la playa, no es algo que nos parezca normal. Nosotros en Ourense, pues si vosotros tenéis calor aquí, allí nos freímos, nos achicharramos, básicamente. Y el 2 de octubre, pues teníamos 35 grados prácticamente, es decir, una temperatura bastante elevada. Y nos recordamos la hora de calor de este año, que batió todos los récords, 43,5 grados en Arbo. Es decir, una barbaridad, ¿no? Cuestiones que estamos viendo y decimos, ay, es que es el cambio climático, es que es el cambio climático. Bueno, vale, venga, yo me levanto por la mañana haciendo la luz, venga, seguimos, vamos a seguir. Y a eso me voy a referir ahora. Esta imagen es de hace tiempo, 6 de julio de 2012, y yo no sé si aprecia muy bien lo que le pasa a este avión. Este avión en la parte de aquí está como enterrado en el asfalto. Una ola de calor en Estados Unidos en ese año y el avión este pues no podía salir. Hay una escritora, que yo recomiendo su libro, empieza el libro con esta imagen, se llama Naomi Klein, y el libro se titula Esto lo cambia todo. Ella era periodista y nunca se había metido en este tema, pero algo le chocó y empezó a escribir sobre el tema del cambio climático, ¿no? Y dice que ella se subió a este avión, lo cuenta, y que los pasajeros estaban montados, pero le dijeron, no puede salir, no puede salir, el avión no puede salir, tienen que bajar del avión porque vamos a solucionar el problema. Entonces ella le dio ese chip que a todos nos dan en algún momento, pero nos olvidamos, de que, caray, pero es que hace mucho calor y yo no puedo salir con el avión. ¿Y qué es lo que ha provocado que haya tanto calor hoy? ¿No será que yo voy a subirme en el avión? Es decir, el planeta nos está diciendo que el avión no puede salir, que ya está bien, que la temperatura es demasiado alta, pero el avión salió después de 3 horas de esperar, de cambiar del avión, de llevarlo con una, pues me imagino, con algo que lo remolcara, salieron, a pesar de que el planeta le estaba diciendo que no, que esto que tú estás haciendo, las emisiones, están haciendo que aumentes la temperatura, ¿no? Entonces ella empieza su libro con toda esta reflexión y además explica muy bien por qué en Estados Unidos se lo creen tan poco, ¿no? Por esos lobbies de poder y demás, que es muy interesante y leerlo. Bueno, y cuando tenemos mucho calor, en general, pues lo mandamos el océano. El océano es una parte muy importante de nuestro planeta, ¿no? Y es como cuando nosotros tenemos agua y la ponemos al fuego, pues estamos dando la energía. Y la energía, pues no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y tenemos lo que nunca habíamos visto, desde que se tiene el registro. Tuvimos Ofelia, el 14 de octubre de 2017, pues creo que aquí visteis especialmente con los incendios. No creéis que en Ourense lo pasamos mucho mejor, también tuvimos lo nuestro. No tengo la imagen, pero al día siguiente era mejor no salir a la calle también, porque el aire era irrespirable, muy insano. Y nunca habíamos tenido. Hay que decir que la formación de Ofelia, a diferencia de Leslie este verano, esto no fue un huracán que viniera de allí, como le pasó a Leslie, que se formó y luego aguantó. ¿Qué va? Ofelia era una borrasca que estaba en el Atlántico, que encontró unas temperaturas altísimas y se convirtió en un huracán. Una cosa nunca vista. Y que llegara a categoría 3 como estaba aquí. Bueno, en este caso sabéis que llegó a tormenta tropical a la zona de Gran Bretaña, ¿no? Nosotros nos dejó pues, unos vientos muy importantes que sumado a los incendios, pues la verdad que para nosotros fue bastante catastrófico, ¿no? Y lo siguiente fue Leslie, este año, justo un año después. Es que era como, pónmelo en el calendario, márcamelo que no sale mejor, Ofelia y Leslie. Y tenemos un huracán, que este sí que venía formado como huracán, que se debilitó, y Leslie nos tuvo a los meteorólogos, pero 10 días de locura, en plan, para arriba, para abajo, no, que va para...
24 horas antes de que tocara Portugal, iba para Andalucía. Clarísimo. Y yo decía, no va para Andalucía, no va, es que no va. Yo hablaba con mis colegas y me decía, no va a Andalucía, pero ¿cómo va a ir a Andalucía? Se tiene que... Yo decía incluso que entraba en Galicia. Entró en Portugal, en Figueira da Foz. Nunca antes, nunca lo habíamos visto. Es decir, estamos teniendo fenómenos, estamos calentando el océano y provocando estos fenómenos que yo hace años, cuando hablaba de esto, decía, algún día igual lo vemos en nuestras aguas. Hay más estudios científicos que demuestran que esto va a ser así y con el aumento de temperaturas en el océano tendremos cada vez probabilidad de mayores eventos, ¿no? Ahí vemos Leslie tocando pues, por donde entró en Portugal. Bueno, las trayectorias daban inicio que venía por aquí. Nosotros os voy a enseñar una inundación que vivimos en Ourense en junio de este año, que la gente mayor de la ciudad, yo he hablado con gente, me ha dicho que no recuerda nada parecido. La tromba de agua que vivimos ese día fue espectacular. Yo tengo un vídeo en las calles, o sea, esta calle no tenía por qué estar inundada, aquí hay una vía del tren para abajo, no, en principio debería haber buen desagüe, es decir, no lo vivimos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Llueve más? ¿Llueve menos? Lo que está pasando es que los eventos extremos se vuelven con más frecuencia, los tenemos con nosotros. Y una de esas muestras es eso. Cuando hablamos de cambio climático, nunca podemos referirnos a un periodo menor de 30 años. Por eso, cuando vemos las anomalías de precipitación, debemos verlas en un tiempo grande. Por eso muchas veces nos preguntan y nos llaman por teléfono y nos dicen, ay, es que, mira, ¿me puedes hablar hoy de si esto es por el cambio climático? Porque claro, pues esa tromba de agua que cayó en Ourense, y tú dices, no, lo de hoy no te puedo decir que es el cambio climático. Probablemente sí, pero tendremos que ver una línea temporal, ¿no? Sabemos que estos fenómenos se van a producir con más frecuencia, pero ¿puedo decir que yo que estoy es el cambio climático? No, yo no lo puedo decir, porque tengo que mirar por lo menos 30 años para verlo. Y aunque muchas veces nos cuesta de estos tres problemas, ¿no? El abastecimiento de alimento, el agua y la salud, que digamos que son los que más nos afectan a nosotros como personas y que más nos debieran hacer reaccionar y ponernos a caminar en esto de verdad y exigir que caminen por nosotros, a mí el que más me preocupa y el más importante que me parece es, que podría hablaros de todos, pero aquí tengo poco tiempo para hablar, es el agua. El agua, al mismo tiempo que evapora los océanos y que genera los huracanes que vimos antes, pues al mismo tiempo también seca la tierra, ¿no? Y mientras en unos lugares se está produciendo huracanes terribles, con unas precipitaciones terribles y unas precipitaciones muy intensas, esas llamadas gotas frías que nos provocan esas precipitaciones tan intensas, pues tenemos sequías como la que vivimos el año pasado, justo antes de Ofelia. Ofelia, digamos que marcó el fin de la época de sequía. Vosotros teníais agua para 20 días, creo recordar, teníais el agua contada, ¿no? Decían, Vigo tiene agua para 20 días, y yo, pobres, pues hay que mandar una desalinizadora o algo, o mandarlo desde Ourense. Vamos, esta es una imagen de un río, el río Mao, que es bastante caudaloso, que ya desemboca en el Sil, le da mucha agua al Sil, y estaba completamente, vamos, ni corría agua, tenía así una poquita de agua. Y hay una cosa en la que yo me gustaría que pensaran y reflexionaran. Estábamos en la sequía más grande que habíamos vivido, que casi que se tenían registros realmente. Este es el año 2017, la línea roja, y nos encontrábamos aquí. Es decir, fíjense, la media de los 10 años es esta línea discontinua, azul, y estábamos muy por debajo de la media de los últimos 10 años. Estábamos en un periodo bastante sequía extrema, lo estábamos pasando mal, el ganado había que alimentarlo y demás. Bien, pasó Ofelia y empezó a llover. Año siguiente, este año, llovió. Aquí estábamos hasta las narices de que lloviera. Es que otro día más, y llueve más, y fijaros, ni habíamos llegado a la media en la cuenca Miño-Sil de los últimos 10 años. No habíamos llegado a la media. Y veías Twitter, pero cuando llueve, todo el mundo, pero ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? No somos conscientes. No somos conscientes que tras esa lluvia podía parar de llover un año entero. Es decir, no percibimos ese riesgo con el agua. El agua es un tesoro. Yo, soy muy pesada, y eso le digo a mi hija todos los días. Le digo el agua y me dice, es un tesoro. Y lo es. Y no somos conscientes de lo importante que es. Y llovió, y aquí sí que llovió, caray. Al ir de aquella dijeron, pues no va a parar de llover. Paró.
tranquilos, paró. Y, aunque siguió lloviendo, ahora nos encontramos aquí, por debajo de la media de los últimos 10 años otra vez. Es decir, ni nos sobra el agua, tenemos que aprender a gastarla muchísimo más, o a guardarla muchísimo más y no gastarla como la gastamos, porque no somos conocedores de que a lo mejor, ¿quién nos dice que ahora llueve un poco y no vuelva a parar y no vuelva a llover? No somos conscientes de ese problema. No nos estamos adaptando, que era lo que hablaba el profesor y decía, que tenemos que adaptarnos, porque la Tierra va a seguir aquí para siempre. Bueno, hasta que el Sol decida que ya no. Pero lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y el tema del agua es muy importante, porque es solo un 0,3% el agua dulce presente en el planeta. Perdón, un 3% de agua dulce. Y de esa, pues mucha se encuentra de forma de hielo. Y esa se va a derretir y va a ir a los mares. Entonces, sí que es realmente un tesoro y sí que es una parte fundamental de la adaptación a la que nosotros nos tenemos que poner. Y ya como última reflexión, sabemos que debemos cambiar, pero hay una cosa clara por la que no cambiamos. Y es, porque una rana, si decide meterse en una vasija hirviendo, ¿qué creen que hará la rana? Escapará, ¿no? Porque se quema. Pero esa misma rana la ponemos en esa vasija, la ponemos al fuego, se va calentando un poco más, pero no tiene calor. Pero ¿qué le ocurre a la rana si no la salvamos? Que se moría, pero a la rana siempre la vamos a salvar. Pues nosotros tenemos que empezar a salvarnos, tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que cambiar, que tenemos las soluciones a mano, que tenemos suficiente energía en el sol como para cambiar, que en Europa, a poco que nos pese, somos un ejemplo a seguir. Yo he ido a Brasil, he ido a conferencias a Brasil y me han dicho, es que tú eres de Europa, es que eso es la leche, es que sois el cambio. Y tú dices, y lo que nos queda por hacer y que te ven como un gran referente. Y tú dices, que va, no tienes ni idea, nosotros tenemos que cambiar muchísimo. Está el Acuerdo de París, que no empieza hasta 2020, pero que supone un avance, pero un avance que es escaso y que seguro que todos coincidimos en que los cambios tienen que ser más rápidos. Pero la pregunta que hacemos es decir, por ejemplo, ahora que se nos plantea lo del diésel, subimos el impuesto al diésel. Esa es una medida... yo decía, ¿qué es ese ruido? Mira, era eso. Se debía acoplar. No me he dado cuenta. Es decir, sabemos que tenemos que prescindir de los vehículos por combustibles fósiles. Es algo que va a ser inmediato, que va a ser, es que tiene que ser ya, porque de las emisiones industriales, que los vehículos se llevan la palma, están en el 70% de las emisiones de CO2. Si queremos ir hacia una descarbonización, tendremos que tomar ese timón y cogerlo. ¿Y qué hacemos? Y venga, yo me compro ahora un vehículo eléctrico, ¿qué hago? Porque ahora todo el mundo está preocupadísimo. ¿Y qué me compro? Yo, Dios mío, he pecado. He venido en mi coche diésel, que tiene 7 años, y he venido hasta aquí en mi coche diésel, pero yo me quiero comprar un coche, pero yo no sé cuál me voy a comprar. Y estamos en un momento de tal cambio, de tal locura, que aunque hay países que están tomando las decisiones, a nosotros, Dios mío, pero que alguien me diga lo que hago, que alguien me oriente, porque yo me estoy volviendo loca. Y decimos, es que Estados Unidos no se lo creen. Pues sí que se lo creen. Y hay ciudades que sí que, aunque su presidente pues ha dicho que no, que pasa de todo y que eso es perder el tiempo, pues dicen, no, nosotros vamos a impulsar un cambio. Y bueno, esto son las centrales, esto lo paso, que hay gente que sale a la calle, que sale a manifestarse, y acabo con esta frase que dice, que es de Wallace Stevens, y que dice, que básicamente traducido, que cuando alguien dice no, y que no va a cambiar nada, y que no hay nada que hacer, y que no tal, alguien viene y dice que sí que se puede. Y de ese sí, el futuro depende de alguna manera. Entonces, yo lo que quiero transmitirles hoy es que la Tierra va a seguir ahí, va a seguir estando ahí, pero que somos nosotros los que tenemos que decidir si nos queremos quedar aquí y vivir como vivimos, y vivir, de alguna manera, entre comillas, mantener nuestra vida aquí, ¿no? Y para eso vamos a tener que hacer cambios. Y la cuestión es si esos cambios los tenemos suficientemente interiorizados. Luego está la clase política, que tiene que tomar decisiones. Pero yo sí una cosa aprendí de Bob, es que siempre nos dijo que el político nunca tomaría una decisión que el ciudadano no quisiera. Y en eso sí que le doy la razón. Porque ahora nos han tocado con el coche diésel y nos han dicho, diésel fuera. Y dicen, jolín, pero es que de cachina mal, llevamos 15 años, venga a comprar diésel. Y ahora nos dicen que no. Sí, ahora nos dicen que no, porque no podemos. Y porque esto ya se sabía hace 10 años y había que haber tomado medidas
valientes hace 10 años. Los diésel sabíamos que contaminaban muchísimo más con gasolina, y no solo eso, la descarbonización es olvidarnos de los dos. Entonces, ¿lo tenemos interiorizado? Yo creo que no. Yo creo que aún nos queda mucho y es cierto que la clase política tiene que ser valiente y tiene que ser más madura de lo que es, pero nosotros también tenemos que madurar. Y nada, y hasta aquí. Muy bien, muchas gracias.